Mi trayectoria profesional realmente empezó en Michelin, que me contrató cuando acabó la carrera, y me mandó Michelin España, me mandó a Michelin Francia, donde estuve 2 años, y luego a Michelin Vitoria, que estuve 3 años. Las ganas de volver a la patria chica y a donde tenía la familia de los amigos, pues vengo a San Sebastián. En San Sebastián entro en Loire, que en aquel momento pasaba unas circunstancias difíciles. Conseguí formar un comité de empresa que no existía, introduje algunas mejoras en las dependencias, de vestuarios, de servicios, y creo que eso, poco a poco, y el abrirte a la gente y el ser transparente, pues cambió un poco el clima, y estoy muy orgulloso porque, de hecho, puedo decir que en los 38 años que trabajé en Loire nunca hubo una huelga específica por motivos de índole interna. Del 95 a 2005 pues es la etapa de éxito, digamos, porque por fin el automóvil, que era nuestra obsesión de entrar en el automóvil, igual que estaban ya las prensas mecánicas y estaban pues muy consolidadas, sin embargo la prensa hidráulica no. Mi actividad del alma pues se centró en otra actividad, que fue en Gautena, que son las iniciales de Asociación Guipuzcoana de Autismo. ¿Por qué? Pues porque en el año 1976 yo tuve 2 hijos mellizos, pero uno de ellos tenía el síndrome de autismo. Hoy día las cosas han cambiado mucho, una realidad que ha crecido maravillosamente, y en Gautena está atendiendo a 800 personas, a 800 familias, con más de 200 profesionales. Yo creo que este premio realmente debe ser un homenaje a Corta y un recuerdo a su pensamiento y a la herencia que nos dejó. El pensar que un jurado ha estimado que en mi trayectoria y en las cosas que he hecho, en mi vida en general, pues algo he hecho parecido, me he acercado un poquito al ejemplo maravilloso que José Mari Corta nos dio, pues bueno, es halagador.